Buenas tardes y bienvenidos a esta píldora educativa sobre cuestionarios autocorregibles con Microsoft Forms. Mi nombre es Javier Sánchez y vamos a meternos para adentro para ver esta pequeña píldora sobre los cuestionarios de Microsoft Forms. Bien, simplemente como la parte de introducción, cuestionarios autocorregibles, y nos vamos a centrar en esa parte y en esa palabra, autocorregibles. Vamos a centrarnos, ya que es una píldora corta, en esas preguntas que nos van a permitir hacer un cuestionario que se corrija de manera autónoma. Bien, en este caso, ahí tenéis mi contacto, soy Javier Sánchez, soy HP Ambassador, soy también director pedagógico de Grupo AE y estoy encantado de estar con vosotros hoy aquí. Bien, perdonadme. En este caso, vamos a irnos directamente de la parte de Forms, nos vamos a ir directamente ya a hacerlo. Ya que tenemos poco tiempo, pido vuestra atención y las preguntas va a estar en el otro lado mi compañero Víctor Rodríguez, que las va a ir recogiendo y vamos a poder responder después y tener un pequeño tete-a-tete. Bien, pues para acceder a Forms directamente debemos tener una cuenta Office 365 A1, una cuenta educativa Office 365 A1. Para entrar, iniciamos en el portal de Office, accederíamos con nuestro usuario educativo, nos aparecería este portal de Office, nos iríamos a la aplicación de Forms, nos aparecería esta pestaña y nos aparecería en esta pantalla. Bien, si nunca o no tenéis ningún cuestionario creado, esta pantalla os aparecería vacía. Pero si ya tenéis alguno creado, os aparecería como a mí alguno de ellos. Bien, y entonces os explico una pequeña diferencia que veis aquí a la izquierda, formulario y cuestionario. Bien, el formulario es para realizar consultas. Digámoslo así, es una herramienta que no nos va a permitir la evaluación, sino la consulta u opiniones sobre ello. En cambio, cuestionario sí vamos a poder ponerle una calificación o una evaluación. Vamos a poder utilizarlo como elemento de evaluación. Y nada, vamos a meternos para ello. Para generar nuestro primer cuestionario, le damos a nuevo cuestionario. Y como podéis ver, nos aparece en blanco. Por hacer un símil, esto sería una cesta, digamos así, vacía, y la vamos a tener que rellenar de contenido, que el contenido son nuestras preguntas. Pues nada, vamos a ponernos con ello. Pidos atención, que vamos a ir pasando punto a punto. En la primera parte va a ser el título del cuestionario. ¿Cuál va a ser este título del cuestionario? Pues yo, por ejemplo, os aconsejo que siempre pongáis un identificador, en este caso tercero ESO, grupo clase, vamos a poner la B, voy a poner matemáticas. Bien, y vamos a coger el tema de figuras, ¿de acuerdo? Figuras. Es un ejemplo, bien. Nos va a permitir Forms, como podéis ver aquí un botón, aparte del título, una descripción en el examen, que aquí os diría poner la duración, las preguntas u otra información que sea de interés, pero para el alumnado, para que ellos lo tengan en cuenta. Duración, 60 minutos, 40 minutos, media hora. Las preguntas, ¿cómo van a ser? Las típicas, digamos así, opciones que tenemos que indicar al alumnado para que consiga tener una cierta descripción, una cierta orientación dentro de este cuestionario. Bien, este botón de aquí nos va a permitir, en esta primera parte del título y de cómo se va a mostrar, poder incrustar una imagen. Bien, y tenemos tres opciones para incrustar la imagen. Tenemos la opción de búsqueda de imágenes, tenemos la opción desde OneDrive o cargar las imágenes desde nuestro ordenador directamente. Bien, nuestro ordenador, si nosotros la diésemos, nos aparece una ventana en la cual ya elegimos el archivo correspondiente de imagen. Pero Microsoft Forms nos permite también hacer una búsqueda integral de una imagen en el navegador. Directamente estamos buscando figuras, voy a poner figuras planas y en este caso nos aparecería una serie de imágenes que podemos seleccionar o no, ya a nuestro criterio y disposición. Y podemos indicar que las imágenes, en este caso sí que está activado el tick, entonces por lo tanto son imágenes libres de derecho, ¿de acuerdo? Podemos utilizarlas libremente. Si yo desmarco esta parte de aquí, ya me aparecen más imágenes, pero no están bajo el principio de Creative Commons. Bien, vamos a ponerlas y vamos a seleccionar esta imagen por aquí y agregar, y nos va a aparecer aquí. Bien. Mientras va cargando esta imagen, os explico ese contenido o preguntas que vamos a empezar a poner. ¿Cómo agrego preguntas? Fácil. Desde la opción de agregar nuevo. Pues vamos a abrirla.
Nos van a aparecer varias opciones, pero tal como pone el título de este webinar, que sean autocorregibles. Y os indico cuáles son las que nos permiten la autocorrección. Opción, texto, fecha y clasificación. ¿De acuerdo? Repito, opción, texto, fecha y clasificación. Y vamos a ver estas 4 preguntas una a una y lo vamos a hacer cómo se pueden autocorregir. ¿De acuerdo? Pues vamos a por la primera. La primera, opción. Opción es toda aquella respuesta, bueno, toda aquella pregunta que es multirespuesta, tanto única como de varias respuestas. Pues a por ello. Bien, la primera es que nos va a preguntar el texto de la pregunta. Por ejemplo, aquí vamos a poner, aunque sea un examen de matemáticas, vamos a poner cuál es la capital de Italia. Por ejemplo, pues en este caso vamos a poner Roma, vamos a poner Madrid y fijaros, no me he quedado sin opciones, puedo agregar tantas opciones como quiera. Agrego la siguiente opción y voy a poner Berlín. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya tendríamos nuestras opciones a esta pregunta. La siguiente cuestión es, muy bien, ¿y cómo marco yo cuál es la pregunta, bueno, perdón, la respuesta correcta a esta pregunta? Nos vamos a la respuesta que es la correcta y fijaros que nos aparece aquí a la derecha una serie de iconos. Pues rápidamente, el primero, eliminamos la opción. El segundo es para que yo pueda poner un mensaje de retroalimentación a los alumnos cuando contesten a esta pregunta que les pueda aparecer. Por ejemplo, le podría poner muy bien, perfecto. O respuesta correcta. O si no fuese la correcta, les podría indicar una pista, les podría decir que has estado muy cerca, les podría decir cuál es la respuesta correcta. Bien. Y ya por último, tenemos el tic. Este tic nos va a indicar cuál es la respuesta correcta. Como podéis ver, se nos marca. Bien, pues ya sabemos cuál es la capital de Italia. Pues Roma. Perfecto. Vamos a ir a la parte de abajo para configurar esta pregunta. ¿Cuántos puntos va a valer esta pregunta? Bien, lo que hace el cuestionario finalmente es sumar una serie de puntos y luego podemos ponderarlo. Por ejemplo, si yo pongo 4 a esta pregunta, pero la siguiente 3, 7, etcétera, al final, si queremos hacerlo sobre base decimal, lo vamos a poder ponderar. Bien, si no, podemos hacer una puntuación y que sea sobre base a 100, base a 28, 50, ya dependiendo de nuestra propia evaluación. Perfecto. Siguiente apartado, siguiente opción, varias respuestas. Bien, en vez de tener una única respuesta como correcta, puedo tener varias. Y fijaros que ahora me ha cambiado esta parte aquí a la izquierda, en vez de ser círculos son cuadrados. Yo aquí ya puedo indicar que, por ejemplo, ¿cuál es la capital de Italia? Podríamos hacer que sea Roma y Madrid, que en este caso no es correcto, pero queremos indicarlo. Si nosotros ponemos que son varias las respuestas, el cuestionario, digamos, esta pregunta, lo que va a hacer el programa es verificar que el usuario, el alumno, marque las dos. Si solamente marca una de ellas, la va a considerar como errónea, al igual que si las marca, como si no marca ninguna. Tiene que marcar las dos. Pero no os preocupéis, porque si, por ejemplo, yo quiero aquí a este usuario darle el 50% porque acepta 50%, siempre tengo la opción de revisarlo. Bien, siempre tengo la última opción yo como profe, puedo revisarlo y cambiarla. La siguiente parte sería si es obligatoria esta pregunta. ¿Qué significa esto? Cuando al alumno le enviemos el cuestionario, si la marcamos como obligatoria, no le va a permitir al alumno enviar el cuestionario si no ha respondido a las preguntas que están marcadas como obligatorias. Bien, y vamos a ver más opciones. ¿Pero dónde las encontramos? Aquí, en este apartado. En este caso, vamos a dejar solamente que sea Roma la respuesta correcta. Bien, en este apartado os comento rápidamente. Tenemos la opción de ordenar opciones aleatoriamente. Muy o altamente recomendable. Esto permite que de todas estas opciones, aunque yo las marque así, a cada uno de los alumnos, cuando les aparece esta pregunta, les va a aparecer en un orden aleatorio. Menú desplegable. Esto significa que en vez de que aparezcan así las respuestas, les aparezca con un menú desplegable que tienen que cliquear, ven las opciones y mostrarlas. Matemáticas. Si yo activo esta opción, fijaros, veis que ya que me cambia la cursiva, pero ¿qué pasa? Lo que me permite la opción de matemáticas es que me habilita en la pregunta
lenguaje matemático. Puedo introducir lenguaje matemático, tanto en la pregunta como en las respuestas, para que el alumno pueda elegirlas. No es que pueda introducir él, sino que el alumno pueda elegir. Bien, subtítulo es esta parte de aquí, que es para indicar una ayuda, una mejor comprensión, un extra a esa pregunta, ¿de acuerdo? Y ya por último, agregar bifurcación, que esto en el poco tiempo podéis seguir nuestros webinars, que lo explicaremos más a continuación, pero lo que permite es que si un alumno selecciona Roma, Madrid o Berlín, yo puedo indicarle, de según cómo responde a esta pregunta, enviarle a otra pregunta en particular. No que continúe, sino que le muestre otra pregunta. Esto es muy útil cuando queremos generar, por ejemplo, itinerarios de, según las selecciones de los alumnados, tengan unos resultados A, B, C o D, o sea, C diferentes. Bien, pues aquí ya tendríamos nuestra primera pregunta hecha. Vamos a la siguiente. La siguiente sería texto. Esta pregunta, ¿qué es? Son las que se consideran las de texto corto, digamos así, la de un espacio, rellenas espacio con X información o te pregunto sobre una palabra, una respuesta y tienes que introducirla textualmente, numéricamente. No tienes que seleccionarla, ¿de acuerdo? No es una selección. Y os explico. Aquí, por ejemplo, yo podría poner, vamos a hacer un modelo fácil. 2 más 2, esta fácil, esta está chupa. Bien, pues esta pregunta de 2 más 2, el alumno va a tener que introducirla mediante números, o sea, numéricamente o textualmente. Un pequeño apunte y es, al igual que en la opción de arriba tendríamos aquí en el título para introducir imágenes, en las preguntas tenemos la opción de introducir imágenes desde las mismas formas, desde el buscador, desde OneDrive o cargándolas desde nuestro ordenador o introducir un vídeo. Podemos incrustar un vídeo mediante una URL. Nos ha mejorado ahí, por ejemplo, para que hagan esa pregunta y tengan asociadas, por ejemplo, opciones o más preguntas, etc. Bien, en este caso volvemos a la pregunta y hemos planteado el 2 más 2. Podemos escribir el subtítulo, igual que las de arriba, y como podéis ver, la estructura de las preguntas en la configuración es muy parecida. Cambia la tipología, pero la estructura de cómo configurarla es muy parecida. Muy bien, pues por ejemplo, en este caso, 2 más 2, ¿cuánto podría hacer el alumnado? Pues en este caso podría ponerlo numéricamente, pero también textualmente. También tendríamos que añadir esta opción. Y la pregunta es, bien, ¿y no podríamos solamente restringirla a que lo responda numéricamente? Sí, sí podríamos. ¿Cómo? En este caso igual, puntuación, respuesta larga y respuesta corta, hago un inciso. Si yo aquí marco respuesta larga, ya no se va a convertir en una pregunta que se pueda autocorregir. Porque al ser respuesta larga, tenemos que intervenir para asignarle una puntuación a esta pregunta. Por lo tanto, si queremos que sea autocorregible, directamente lo dejamos en una respuesta corta. Obligatoria ya hemos visto. ¿Y cómo podemos poner las restricciones? Nos iríamos a la parte de configuración donde aparecen los 3 puntos y veis que pone restricciones, las activamos. Y dentro de estas restricciones podemos elegir qué tipo de restricción poner. En este caso, a mí me interesa que sea de número. El usuario, el alumno, no va a poder introducir nada textual, tiene que ser numérico. Por lo tanto, yo esta opción la podría, como veis aquí, descartar. Y como le he puesto la restricción de número, solamente podría responder numéricamente. También hay otros tipos de restricciones, como por ejemplo, puede ser mayor que o igual que, menor que. Esto ya dependiendo de la tipología de pregunta o cómo lo quiero yo ajustar, ¿de acuerdo? Bien, y ya por último, como opciones, tendríamos la opción de matemáticas, que sería igual que la anterior, para poder generar ese lenguaje matemático y poder introducirlo en las preguntas y en las respuestas, y agregar la bifurcación. Bien, fabuloso. Pues vamos a ir con la siguiente pregunta, que sería la fecha. Pero aquí en la fecha tenemos un pequeño problema y vamos a hacer una pequeña recomendación, ¿vale? Para que sea mucho más fácil para vosotros. Si nosotros ponemos una pregunta tipo fecha, va a ser en formato día, mes y año. Como sabemos, muchas veces en muchos eventos históricos únicamente tenemos la datación del año o queremos que solamente sea la respuesta del año en el que ocurrió. Bien.
¿Cómo podemos evitar esto? Porque la pregunta fecha únicamente va a recoger como correctas día, mes y año. ¿Cómo podemos evitarlo? Generamos una pregunta tipo texto, preguntamos sobre el evento correspondiente, por ejemplo, vamos a preguntar sobre el año de descubrimiento de América. De América y... muy mal, aquí yo, mi dislexia fatal. Bien, entonces, en este caso, la pregunta y la respuesta correcta sería 1492. Como queremos igual la restricción, vamos a meterle una restricción de número. Entonces, el usuario solamente podría insertar la parte numérica. Y de esta forma, no tendríamos que ser tan precisos con la parte de fecha. Bien, pues ya por último, abrimos nuevamente y vamos a irnos a la última pregunta que nos permite la autocorrección, que es la clasificación. Bien, ¿qué tipo de pregunta es la clasificación? Pues para poneros un ejemplo claro, es una pregunta que nos permite que el alumno ordene, digamos, unos valores, unas fechas, unas variables. En este caso, por ejemplo, yo le preguntaría, ordena, para que veáis el ejemplo, de mayor a menor, estos volúmenes. Perfecto. Muy importante, profes, muy, muy importante. El orden que yo tengo que poner aquí, los volúmenes, es el orden correcto de respuesta. Bien, el cuestionario en sí, la pregunta en sí, va a mezclarlos de manera aleatoria, estas opciones, a cada alumno de manera individual. Por lo tanto, aquí sí o sí tengo que poner mis valores reales. Así, por ejemplo, puedo poner 100 litros. Vamos a poner aquí 150 decilitros. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner 10 mililitros. ¿De acuerdo? Entonces, este es el valor que quiero que, y es el correcto, que el alumnado vea. Bien, luego a cada alumno se va a poner de manera aleatoria cada una de estas partes. Tenemos las mismas opciones aquí abajo, puntuación, si es obligatoria o no, y finalmente subtítulos o agregar bifurcación. Pues, profes, estas son nuestras preguntas que son autocorregibles, ¿de acuerdo? Dentro de Microsoft Forms. Ahora vamos a ver otros aspectos, pero estas son la tipología de preguntas que podemos darle una respuesta o una respuesta correcta y que el programa en sí la corrija. Ahora, ¿cómo yo vería mi cuestionario? Pues fijaros, si me voy a este botón de aquí arriba y le doy a vista previa, podría ver cómo está quedando mi cuestionario en este caso. Bien, fabuloso, me encanta, este cuestionario me encanta. Y podemos verlo cómo está hecho en PC o cómo lo verían en móvil nuestros alumnos. Bien, un detalle que sí que me gustaría comentar es para todos aquellos alumnos que tengan dificultades visuales o de comprensión lectora o tengan cierta, digamos, cierta adaptación a esa parte, tenemos esta opción y es el lector inmersivo de Microsoft. Con esto nos permite, y si el alumno cliquea sobre él, va a conseguir o a realizar, por decirlo así, una comprensión lectora y auditiva mucho mejor. Os lo muestro rápidamente. Si yo le doy a esta opción, me mete directamente sobre el lector envolvente. Y es, como podéis ver, tercero de la ESO de Matemáticas, duración. Si yo le deis al play, me aparecería una parte auditiva que vais a ver que va a ir subrayándose. ¿De acuerdo? Bien, simplemente un inciso. Bueno, pues volvamos a nuestro cuestionario. Vamos a ir siguiendo las siguientes opciones y así vamos a ir finalizando. El tema, simplemente la parte de diseño visual de cómo queramos que se vea. Si le doy a esta temática, como podéis ver, cambia el fondo y cambia, digamos así, la temática de colores. Perfecto. Y ahora, siguientes dos puntos muy importantes. ¿Cómo comparto mi cuestionario? ¿De acuerdo? Puedo compartirlo a través de vínculo, de código QR, lo puedo embeber en una página web, un blog, etcétera, o directamente lo puedo enviar por correo a los usuarios que yo quiera. Importante, esta opción de aquí arriba. Si quiero que este cuestionario sea respondido únicamente por mis alumnos, que tienen digamos, mi dominio, el @ por ejemplo, colegiox.com, tenéis que indicar esta opción. Solo las personas de mi organización pueden responder.
Si no todos vuestros alumnos tienen esa opción, sino que tienen correos o personales o todavía no, debéis optar por cualquier usuario con este vínculo, porque si no, a los usuarios que están fuera de vuestro dominio de organización no les va a dejar responder. En ese caso vamos a decir que nuestra clase sí está disponible. Bien, pues tendríamos la URL para enviar y marcada la opción de solo las personas de mi organización. Muy bien. Pues ahora ya lo último que nos faltaría es cómo configurar este cuestionario y dar de esta forma. Pues nos vamos a estos 3 puntos de aquí arriba a la derecha. Abriríamos y nos iríamos a configuración. Y aquí tenemos varios puntos que vamos a ver rápidamente. La primera opción es si al finalizar el cuestionario quiero que se muestren resultados, sí o no. Recomendación. Como digo, como profes, yo optaría por desmarcar esta casilla, que los usuarios, nuestros alumnos, rellenen este form, lo envíen y luego yo los puedo revisar. Que ahí sería la buena parte, porque algunas veces me interesaría revisar unos, aunque sean autocorregibles, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, porque quiero tener una valoración de notas a posteriori. Bien, nos metemos en el siguiente apartado. ¿Quién puede rellenar este formulario? Igual que el anterior. Si cualquier persona puede responder, marcamos esta opción. Ahora, si optamos por cualquier usuario puede responder, no se registrará el nombre del alumno, ni tampoco se podrá determinar una respuesta por usuario. Entonces, si marco solo las personas de mi organización pueden responder, ya se registra de manera automática el nombre y la respuesta. Si quiero, siempre puedo desmarcarlas. Recomendación, dejarlas marcadas. Bien, por último, las opciones para respuestas. La primera opción es que sí se aceptan respuestas. Si yo esto lo elimino, la quito, no se pueden aceptar respuestas. El cuestionario no está habilitado. ¿De acuerdo? No está habilitado para responder. Si ya acepta respuestas, lo que puedo hacer es indicar una hora de inicio y una hora de finalización. ¿De acuerdo? En este caso vamos a poner que hemos empezado a las 6:30. Una hora de finalización, vamos a dejar que se termine a las 8. Y importante es esta opción de aquí. Ordenar preguntas aleatoriamente. Hemos indicado sobre las preguntas que las respuestas se muestren aleatoriamente, pero si marcamos esta opción de ordenar preguntas aleatoriamente, lo que estamos indicando a Forms es que de manera aleatoria cada una de las preguntas se barajen digamos, con un random y se haga un cuestionario único, o por no decir muy cercano a único, a cada uno de los alumnos. Tanto como recomendación, si pensáis que puede haber una ayuda entre compañeros, con estas opciones de ordenar aleatoriamente y teniendo muy en cuenta el tiempo que dejamos para la ejecución del cuestionario, tendremos un alto porcentaje de esquivar esas ayudas entre nuestros alumnos. Bien, ya por último, nos quedaría la parte de personalización del mensaje de agradecimiento, que es cuando el alumno termina el cuestionario y lo envía, el mensaje que le aparecería. Y si queremos que nos envíen una confirmación a nosotros, digámoslo así, por cada respuesta y al alumno que le llegue una confirmación. Bueno, pues profes, esto sería como quedaría nuestro cuestionario. Ahora, ¿cómo vemos esas respuestas? Vamos a hacer una prueba. Nos iríamos a vista previa, vamos a rellenar rápidamente el cuestionario, ¿de acuerdo? Digamos que esto sería, vamos a dejar esta para que nos lo considere como un error y vamos a enviarlo. Muy bien, perfecto. ¿Cómo yo verifico las preguntas que han respondido cada usuario, etcétera? Veis que aquí aparecen preguntas y aquí respuestas. Pues nos iríamos a respuestas. Como podéis ver, tengo una. Me aparece el resumen global de cada una de las preguntas, ¿de acuerdo? Y si yo quiero revisarlas, me iría a revisar respuestas. Y aquí ya de manera individual puedo revisar cada una de las respuestas, que en este caso, como hemos acertado 3 de 4 y cada uno tiene 4 puntos, obtendríamos 12 sobre 16. Aquí arriba, en este campo, podríamos cambiar si nos hubiésemos respondido más a alumnos. Bien, pues profes, esto es todo. Rápidamente lo hemos visto y recordad, estamos viendo preguntas que permiten la autocorrección. Bien, en este caso daríamos por finalizar el webinar y vamos a abrir el turno de preguntas para a ver si tenemos alguna pregunta y le pediré a mi compañero Víctor la intervención.
Javi, las únicas preguntas que ha habido en el webinar ha sido respecto al licenciamiento de Office A1. Vale, Ya he perfecto. respondido que es gratuito para educación y me han facilitado los datos de Correcto. contacto para que les enviemos más info de cómo activar estas cuentas. Perfecto, lo estoy viendo aquí, es que ha respondido, ha sido preguntas de Ana y es correcto, todo lo que ha comentado Víctor lo estoy leyendo ahora mismo, es correcto, son licencias gratuitas y además tenéis acceso no solamente a Forms, sino a un mayor número de aplicaciones que ofrece Microsoft, tales como Word, Excel y PowerPoint Online, Teams, etcétera. Bien, si ya Víctor os ha dado los comentarios, bueno, ya os ha dado el referente para ponerse en contacto con nosotros, fabuloso. Si tenéis cualquier otro tipo de preguntas, tenéis ahí nuestro Twitter, tenéis nuestra página web. Y nada más, profes, encantados de haberos ayudado o de que sea útil esta herramienta para vosotros. Muchas gracias por todo. Un saludo.